Ave María Purísima. Ahora veremos los medios para vivir el carisma concepcionista. De la centralidad de la vida de María Inmaculada en la vida de la monja concepcionista, la obediencia y disponibilidad de la Virgen María es la actitud que debe tener la monja que tiene como carisma específico la imitación y el culto a María Inmaculada. Por lo que respecta a la oración, su práctica se constituye en la dimensión esencial de la monja concepcionista. Si la vida monástica ha tenido y sigue teniendo sentido en la vida de la Iglesia, este deriva de su dedicación a la alabanza divina, del deseo de retirarse del mundo para estar en continuo contacto y diálogo con Dios, que no es otra cosa que la oración. El quehacer cotidiano de la monja se articula en torno al ritmo que marca el rezo de las horas canónicas. Sin embargo, la oración de la monja contemplativa no solo se limita al rezo del oficio, sino que son todas las horas y las actividades del día las que deben ser vividas desde el espíritu contemplativo. Las diferentes prácticas de la piedad y las devociones personales de cada una de las monjas, las horas dedicadas a la oración mental, a la meditación, a la contemplación en los actos litúrgicos, incluso el trabajo, todo debe contribuir a cultivar y desarrollar en la monja esa dimensión constitutiva de su existencia. Pretende motivar a la oración monástica que tiene como fin fijar la santidad de Dios en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra conducta. Se observa cómo es en torno al desarrollo del carisma concepcionista donde coherentemente se articula la finalidad de la oración, que es fijar la santidad de Dios en la existencia de la monja. Las dos actitudes básicas que se han de adquirir para entrar en el estado de la oración y perfeccionarse en ella son la firme decisión de querer orar, o dicho de otra manera, en el firme propósito de la añoranza de Dios y el consiguiente deseo de regreso al Padre, como corresponde a una monja que vive del carisma de la espiritualidad de la nueva creación. Para adquirir, mantener y cultivar esta actitud, la monja concepcionista se ha de ejercitar en la contemplación de la obra creadora de Dios y su efecto, que es la creación. Pero la monja concepcionista no debe quedarse únicamente en la contemplación de las grandezas de la creación, sino que partiendo de ella ha de adentrarse en su interior, en su propia intimidad, para descubrir la obra de Dios, la obra que Dios está realizando en su propia existencia. Desde la contemplación del exterior hacia la búsqueda de la propia intimidad donde el Espíritu Santo trabaja el alma. Ansiar continuamente un mayor y más profundo conocimiento de Dios. Para adquirir esta actitud es necesario seguir un proceso articulado en tres grandes etapas. La primera, adentrarse con decisión en un continuado ejercicio ascético que la vaya capacitando para ir desprendiéndose cada vez más de todo aquello que obstaculiza o puede distraerla de su único y principal deseo. Así, por ejemplo, se insiste en el control de los sentidos y de la imaginación, en el abandono de la premura o de la impaciencia, en el deseo de experimentar consolaciones o en la necesidad de remover tantos cuantos obstáculos puedan presentarse para retardar el avance en el camino espiritual. Simultáneamente, el ejercicio ascético debe ir acompañado por parte de la monja de la práctica de las virtudes, pues ese es el mejor síntoma que puede ofrecer señales inequívocas de que se va progresando en el camino de la oración. La sencillez en la humildad, la prontitud en la obediencia, el desapego en la pobreza, la delicadeza en el trato, la amabilidad en la convivencia, en fin, todo aquello que nace de un alma pacificada y que se exterioriza en la conducta. 2. La contemplación de la centralidad de Jesucristo como revelador del Padre. Es en él donde la monja debe fijar toda su atención,
sus esfuerzos y sus deseos de conocer cada vez más íntimamente a Dios. Por un lado, al contemplar distintos rasgos de la vida del Señor y sus comportamientos y reacciones en las diferentes situaciones. La monja los ha de ir interiorizando para imitarlos en situaciones análogas. De esa manera se le facilita que crezca en su alma el amor a Jesucristo y su identificación en Él. Por otro lado, en la medida en que se va familiarizando con el conocimiento del Señor, ha de ir descubriendo en sí misma, como en un espejo, los rasgos de la criatura nueva que Dios pensó para ella según el modelo de su Hijo. Como puede observarse también en este aspecto hay una íntima coherencia en todas las manifestaciones del carisma, de la nueva creación o de la santidad original y su vivencia por parte de la concepcionista. 3. El proceso para adquirir el deseo de conocer más íntimamente a Dios está constituida por la dura travesía de la purificación en la cual la monja debe adentrarse decididamente con la confianza absolutamente depositada en el convencimiento de aquel que la llamó para constituirla su esposa. No la abandonará ante las dificultades. Es una travesía a veces oscura y dolorosa, pero necesaria para eliminar de la concepcionista todo aquello que impida o dificulte la unión esponsal que constituye el fin último de su vocación. En la práctica de la oración, el recurso continuo a la palabra de Dios es fundamental, pues es la fuente en la que debe beber inagotablemente toda persona que quiera acercarse a Él, conocer su voluntad, escudriñar sus designios y alimentar su alma. Hemos de ser diestras en el manejo de la Biblia, especialmente en esos momentos de oscuridad, de sequedad, de aridez o dudas. Entonces, en esas circunstancias es bueno confrontar nuestro espíritu con los textos bíblicos que nos ofrece la palabra de Dios. La conclusión de este proceso en el camino orante de la concepcionista es la llamada al abandono, en la confianza de que Dios es fiel y siempre cumple sus promesas para quien le está buscando con sincero corazón. Bueno, mañana seguimos con la segunda parte. Dios te bendiga.